buen día. Mi nombre es Vilma Moncada y hoy vamos a hablar sobre las distribuciones de frecuencias para poder elaborar un histograma. Muy bien, comenzando con el ejercicio, estamos con los ejercicios anteriores, ¿verdad? Para el peso de las bolsas de azúcar, tanto para la marca A como para la marca B. Tenemos los datos, anteriormente veíamos en ejercicios que los datos los encontrábamos en desorden, luego los ordenamos, ¿verdad? Y ahora se nos pide realizar una distribución de frecuencia, recordando el ejercicio que era para los pesos de las bolsas de azúcar para poder endulzar los refrescos, ¿verdad? O las bebidas en un restaurante. Entonces, en este caso nos mencionan, ¿verdad? Que tenemos que elaborar la distribución de frecuencias. ¿Cómo lo hacemos? Primero sacamos las fórmulas. La primera fórmula que vemos acá, tenemos la fórmula de M, o también en otros libros la encontramos como K, que es la fórmula para encontrar la cantidad de clases. M va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo de N. En este caso N puede ser un N muestral o un N poblacional, ¿verdad? Dependiendo del ejercicio. Luego tenemos la fórmula del rango, que va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, recordando, M es para la cantidad de clases, R va a ser el rango, ¿verdad? Y luego tenemos la fórmula de C, que es el ancho de clase. El ancho de clase va a ser igual al rango entre la cantidad de clases que podemos encontrar. Muy bien, aquí en la parte de abajo tenemos los datos correspondientes a la marca A. En total nos dice que son 40 bolsas las que se han muestreado o las que se han pesado. Luego nos dice que el valor máximo, que eso lo teníamos en una tabla anterior, nos dice que es de 515 y el valor mínimo es de 484. Entonces ahora sí pasamos al desarrollo, donde M va a ser igual a 1 más 3.322 por logaritmo de 40, que son 40 bolsitas de azúcar las que se han pesado, ¿verdad? Entonces todos estos valores ya están dados, solamente colocamos el valor de N, que sería 40, ¿verdad? Es lo que colocamos acá. Desarrollamos el ejercicio y vemos que nos da decimal, entonces sería 6.3220 y eso lo redondeamos, sería igual a 6 clases, ¿verdad? Porque en este caso lo que está después del punto decimal es menor que 0.5, entonces lo dejamos en 6 clases. Luego nos dice que el rango va a ser el dato máximo menos el valor mínimo, o sea, sería 515 menos 484. Solo colocamos los valores, nos da un total de 31. Y luego el ancho de clase nos dice que va a ser igual al rango, que es 31, entre la cantidad de clases, que es 6. Y acá nos da entonces 5.17, redondeado nos da un valor de 5 para el ancho de clase. Ya una vez con estos datos, entonces realizamos la distribución de frecuencias que tenemos acá. Nos dice entonces que vamos a tener, ¿cuánto? 6 clases. Ya vamos a ver por qué tenemos 7 acá. En total serían originalmente 6 clases, pero vamos a ver cómo lo realizamos. Muy bien. El primer dato que tenemos es el valor mínimo, que sería 484. Entonces es el primer valor que nosotros colocamos acá. Luego nosotros vamos a ver que de 484 necesitamos un ancho de clase de 5, que es el valor que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es contar 5 datos a partir del 484. En este caso vamos a incluir también el valor de 484. O sea que contaríamos 484, 485, 486, 487 y 488. En total son 5 datos, incluyendo el 484. 5 datos, por lo tanto sería de 484 a 488. Recordemos que en este caso nosotros estamos acostumbrados a contar a partir del siguiente número, pero en este caso contamos, incluimos el valor de 484 para que el ancho nos dé desde aquí hasta acá, ¿verdad? Luego, en la siguiente clase, ¿verdad? Recordemos que la estadística, ¿verdad? La estadística nos recuerda que los datos deben ser
mutuamente excluyentes y exhaustivos, o sea de que tenemos que agotar todos los datos, ¿verdad? que encontremos dentro del ejercicio, pero tampoco no los podemos incluir el mismo dato en la siguiente clase, no, sino que tiene que ser excluyente, ¿verdad? Entonces en este caso sería con 489, 490, 491, 492 hasta 493, que es lo que tenemos acá, son 5 datos. Luego pasamos de 494, incluyendo el 494, hasta 498. Luego de 499 contamos 5 datos, incluyendo el 499 hasta el 503. Luego 504, incluimos el 504 hasta 508. Luego de 509, incluyendo el 509 hasta el 513. Y finalmente vemos que como acá tenemos 513 y el último dato es 515, entonces yo debo agregar una clase más. Ya no van a ser 6 clases, sino que ahora serán 7. Lo único que hacemos es que en este caso, como nosotros tenemos que incluir todos los datos, no se nos pueden quedar datos por fuera. Tenemos hasta 513, 515 se nos quedaría por fuera. Entonces, para poderlos incluir todos, necesitamos agregar una clase más. No pasa nada, simplemente la agregamos, que sería a partir de 514, que sería el dato inmediato mayor, hasta el ancho de clase, que sería en este caso 518. Ahí hay que perderle el miedo, no importa si se pasa de este valor, lo importante es que lo incluya, ¿verdad? Que no se nos vaya a quedar ningún dato por fuera. Bien, ya una vez que tenemos eso, entonces comenzamos con las frecuencias. Empezamos a evaluar cuántos datos hay en una clase. Entonces de 484 a 488 tenemos un dato, una bolsa que se pesó en ese rango, ¿verdad? O en ese intervalo. Entonces una bolsita. ¿Cómo lo encontramos esto? Pues contando en la tabla que nos da el ejercicio cuántos datos o cuántas bolsitas tenemos con ese peso de acá a acá, con ese intervalo, que sería una bolsita. De 489 a 493 serían 5 bolsitas. De 494 a 498 fueron 3 bolsitas. De 499 a 503, 15 bolsitas. De 504 a 508, 9 bolsitas. De 509 a 513, 4. Y de 514 a 518, 3 bolsitas, para un total de 40 datos, que son los datos que tenemos acá. Eso siempre nos debe coincidir, ¿verdad? El valor que nosotros tenemos. Ya una vez que tenemos eso, entonces comenzamos a trabajar con la marca de clase. En la marca de clase lo que hacemos, aquí tenemos la fórmula. Marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, para la primera clase sería 484 más 488, así tal como lo tenemos acá, y lo dividimos entre 2. 2 es una constante, ya está dada, simplemente la colocamos, y el valor intermedio de esos dos datos va a ser 486, que es el valor que tenemos acá. Y lo mismo hacemos para cada una de las clases. En el siguiente sería 489 más 493 entre 2 nos da 491. 494 más 498 entre 2, 496. 499 más 503 entre 2, 501, y así sucesivamente cada uno de los valores. Para los límites reales, recordando en estadística, se ve que los límites reales, lo que hacemos en el caso del límite real inferior, es restarle al límite inferior 0.5, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 484 menos 0.5, sería 483.5. Y al límite superior le vamos a sumar 0.5. Entonces sería 488 más 0.5, sería 488.5. Para la siguiente clase, lo mismo. Al límite inferior le restamos 0.5 y al límite superior le sumamos 0.5. Entonces sería 489 menos 0.5, 488.5. Y vemos que en este caso nos coincide el límite superior de la clase anterior con el límite inferior de la segunda clase.
Luego sería 493 más 0.5, 493.5. En el siguiente, 494 menos 0.5 sería 493.5 y 498 más 0.5, 498.5. Y ahí solo podemos ir copiando el siguiente valor, ¿verdad? Ya vemos que este siempre nos va a coincidir con este y luego solamente sumamos 0.5 al límite superior, que sería 503.5. Solamente copio el 503.5, a este le sumo 0.5, 508.5, copio el 508.5 más 0.5, 513.5, copio el 513.5 más 0.5, 518.5. Bien, ya una vez que tenemos la distribución de frecuencias, pasamos entonces al histograma. En el histograma entonces lo que hacemos es, bueno, en primer lugar colocar el título, esto es fundamental, ¿verdad? Histograma de frecuencias para el peso de las bolsas y ojo, colocando a quién corresponde. En este caso corresponde a la marca A, al peso de las bolsas de la marca A. Ya una vez que tenemos eso, entonces empezamos a ver que es como el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿verdad? En el eje de las X, en este caso, tenemos los límites reales y en el eje de las Y tenemos las frecuencias, ¿verdad? Entonces podemos ver los límites reales en el eje de las X, que son estos, y en el eje de las Y tenemos las frecuencias. Muy bien, entonces para poder graficar, nosotros siempre sacamos en este caso como una L invertida los valores, tomando en cuenta el límite real inferior únicamente para la primera clase y luego todos los límites reales superiores desde la primera hasta la última clase según el tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces lo hacemos siempre como una L invertida, por eso está de color rojo ahí, ¿verdad? Y luego entonces empezamos a colocar los valores. Otro punto importante es que el histograma no es como el gráfico de barra, donde vemos que las barras van separadas. En este caso las barras van juntas. Por eso es que tomamos estos datos para que las barras se unan. Entonces, el primer límite real, que sería el límite real inferior de la primera clase, es 483.5, que es el valor que tenemos acá. Luego vamos con 488.5. Ahí ya tenemos la primera barra, ¿verdad? Luego vamos viendo que de 488.5 iría entonces hasta 493.5. De 493.5 iría a 498.5. De 493.5 a 498.5. De 498.5 a 503.5, tal como lo tenemos acá. Y así sucesivamente cada uno de los valores van juntos. Ahora, en la primera clase, tal como lo tenemos acá, ¿con quién iría? Con una frecuencia de 1. Entonces, aquí coloqué las frecuencias de 1 en 1, pero usted lo puede colocar de 2 en 2, de 5 en 5, según la escala que mejor le parezca. Entonces, en este caso sería frecuencia 1 de 483.5 a 488.5, tal como lo tenemos acá. Luego de 488.5 a 493.5, la frecuencia es 5, tal como lo tenemos acá. Siempre es importante colocar el valor de la frecuencia arriba para evitar cualquier confusión cuando lo hacemos a mano. Muy bien, en la siguiente sería 493.5 a 498.5, tal como lo tenemos acá. La frecuencia correspondiente es 3. Entonces colocamos el 3, punteadito, ¿verdad? Y luego ya vemos el valor que tenemos ahí. En el siguiente sería 498.5 a 503.5 con una frecuencia de 15. Vamos hasta 15, colocamos el valor, ¿verdad? Luego vamos con el siguiente intervalo, de 503.5 a 508.5, una frecuencia de 9, tal como lo tenemos acá, de 9. Le colocamos el valor y seguimos con la siguiente clase, de 508.5 a 513.5, una frecuencia de 4, tal como lo tenemos acá. Y finalmente de 513.5 a 518.5, tal como lo tenemos acá, sería una frecuencia de 3, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos elaborado nuestro histograma correspondiente al peso de las bolsas para la marca